Hoy, ¿por qué lo tenía mirando? ¿Habéis visto que, que se ha ido por la izquierda y ha vuelto por la derecha? Hola familia nostálgica, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de gameplays retromodernos. ¿Por qué gameplay retromoderno? Porque vamos a jugar a un juego retro en un servicio moderno. En este caso, como estáis viendo ahí, pues el Nintendo Switch Online, ¿vale? Vamos a jugar a Super Dodgeball, que os va a engañar, porque aunque tiene la palabra Super por delante, no es un juego de la Super Nintendo, sino de la Nintendo. Y para mí es un juego que es súper especial, ¿vale? Lo jugué no en la época, pero un poco más tarde, posteriormente lo voy a explicar. Y yo le guardo muchísimo cariño porque forma parte de una etapa muy importante en mi vida. Pero bueno, vayamos a la ficha técnica para empezar. Super Dodgeball, ¿vale? Es un juego desarrollado por Technos Japan, ¿vale? Mítico, para uno o dos jugadores y es un juego de deportes arcade, ¿vale? El deporte es Dodgeball, ¿vale? Que es tal y como lo conozco yo, pero en España se conoce como balón prisionero. Yo os digo la verdad, a mí este término me da un poco de asco, balón prisionero, o sea, no me gusta nada, tiene aura -3000. Pero bueno, supongo que hay mucha gente que le conoce por ese término, así que bueno, lo menciono, ¿vale? Balón prisionero. Y lo más característico seguramente de este juego es que forma parte del universo Kunio-Kun, ¿vale? No es el primer juego de Kunio-Kun que jugamos, ya hace bastante poco jugamos el Nintendo World Cup. Hicimos un gameplay que fue bastante chulo y además tengo long play, bueno, y todo el rollo, ¿no? Que suele hacer de intros, game overs, endings, etcétera, etcétera. Es un juego que he tocado bastante en el canal porque es muy importante en mi vida. Y es de Kunio-kun, ¿vale? Y os estáis preguntando, ¿qué es esto de Kunio-kun? Kunio-kun son esa serie de juegos que lo protagonizan estos personajes con la cabeza muy grande, ¿vale? Y Kunio-kun viene de Kunio, que es el protagonista principal. Allí en Japón, Kunio-kun es como el líder de una banda juvenil, de una banda de macarras de instituto, ¿vale? Que es de donde sale todo este lore, ¿vale? Pero sobre todo en Japón. En Japón, lo que hacen con esta serie de juegos es traspasar como esta banda de matones, ¿no? De macarras a diferentes situaciones, ¿no? Puede ser pues jugar fútbol, jugar dodgeball. Ahí tienen también varios beaten ups, ¿vale? Que son bastante chulos. Pero siempre con este lore, ¿vale? Con este lore que se adapta bastante bien a la mayoría de géneros. Normalmente cuando occidentalizan el juego, es decir, pues cuando lo traen a Occidente, le quitan mogollón, desjaponizan, digamos, el lore y lo occidentalizan, ¿vale? Normalmente lo hacen mediante selecciones nacionales o cosas parecidas, ¿no? En el Nintendo World Cup, en el juego de fútbol, pues en el gameplay que hicimos, por ejemplo, yo me elegí España y jugamos contra diferentes selecciones, ¿vale? Y en este de aquí, que va a ser de Dodgeball, va a ser exactamente lo mismo. Lo vamos a ver en nada, en 5 minutillos. Ya para acabar la ficha técnica, es un juego que se publicó en Japón en el 88 y aquí en Occidente en el 89, ¿vale? Publicado por Trade West, como solía ser habitual en los juegos de Technos Japan. Y solamente una vivencia más, ¿vale? Y ya pasamos al juego. ¿Por qué para mí este juego es súper importante? Yo este juego, así como el Nintendo World Cup de la Nintendo, sí lo jugué en cartucho y fue el primero o segundo juego de mi vida. Este juego de aquí no, yo este juego de aquí nunca lo llegué a tener en cartucho. De hecho, supongo que no sería un juego que tuviera muchas existencias en Occidente, aquí en España por lo menos. ¿Pero dónde lo jugué? Por emulador, no emulador hoy en día o hace 2 o 3 años. Yo tuve etapas muy fuertes de emulación ya con 13 14 años, ¿vale? Me acuerdo primero, segundo, de hecho, yo me pasaba veranos enteros de vacaciones delante del ordenador en internet. ¿Vale? En internet no había redes sociales, no había todas estas aplicaciones que había hoy en día, era un internet mucho más abierto, mucho más de exploración, ¿vale? Y bueno, yo en ese momento no es que estuviera descubriendo la emulación, porque yo mame ya había jugado muchos años antes,
Pero bueno, pero sí todo el tema de la NES y la SNES, y no por nada en concreto, sino porque yo ya me estaba buscando a mí mismo en esa época, ¿vale? Porque cuando tuve el Nintendo en casa yo tenía 5 o 6 años. Mis recuerdos eran bastante pequeños, o sea, realmente no recordaba el nombre de los juegos ni todavía tenía casi conocimiento de lo que la Nintendo fue para mí, ¿vale? En ese momento de mi vida. Y fue en una época de descubrimiento en la que iba probando juegos, recordaba cosas de haberlas jugado o no, o era la primera vez que los jugaba. Y bueno, en toda esta época de descubrimiento o redescubrimiento, descubrí este juego, descubrí el Dodgeball y me vicié muchísimo. Me acuerdo de pasar muchas horas jugando a este juego y a sus secuelas. O sea, realmente el dodgeball se volvió una parte importantilla de mi vida en esa época, ¿vale? Y por eso yo lo tengo mucho cariño, porque forma parte no ya de mi niñez, pero sí de mi adolescencia. Creció conmigo, ¿vale? Y con todos esos problemas que solemos tener cuando en esa edad, ¿no? En la que nos estamos autodescubriendo, ¿no? A nosotros y al mundo, pues este juego me acompañó en mis cosas malas y en mis cosas buenas. Por lo tanto, es una razón por la que le guardo todo este cariño y es la razón por la que hoy lo he elegido para jugar, ¿vale? Y sin más chapas, vamos a jugar. Vale. Vamos a ver si todo esto funciona bien, más o menos en la primera. Vale, esto lo tenemos aquí y tengo que abrir ahora el OBS. Y si me lo pilla bien a la primera, empezamos ya. Claro, me tengo que poner los cascos porque si no esto no va a funcionar. Vale, ahí estamos. Me coloco bien el volumen, pero yo creo que sí. Entramos en Nintendo e iniciar el programa. Vale, pues yo creo que esto está funcionando bien. Vale, ¿cómo va a funcionar el gameplay de hoy? A ver, creo que me voy a tener que bajar un poco el volumen, pero bueno. Va a ser muy parecido a lo que hicimos con el Nintendo World Cup, ¿vale? Es un juego que la mayor cosa mala que tiene de lejos es la dificultad. Es un juego que es fácil, ¿vale? Y de hecho nos lo vamos a pasar con un poco de suerte, sin mucho problema. Por lo que vamos a jugar un primer partido, que va a ser la primera ronda del juego, con el objetivo de aprender los controles, porque me va a dar a mí mucho juego para deciros los controles en ataque y en defensa. Y luego posteriormente voy a cargar una partida que tengo ya dentro del juego para ir, no sé, en las semifinales, sería cuartos de final nos lo pasaríamos y luego semifinal y final, ¿vale? Entonces van a ser en total 4 partidos. El primero va a ser para aprender controles y los siguientes 3 para machacar al rival. Y con esto vamos para allá. Para mí la música es mucho más mítica la del Nintendo World Cup, pero también es porque la tengo interiorizada desde hace más tiempo, ¿eh? La música de aquí también está chula y al final es muy del estilo, es de Technos Japan, es que todos los juegos de esta empresa son muy parecidos, que eso también tiene su magia, la verdad, es lo que le hacen especiales. Vale, vamos. Hay 3 modos de juego, ¿vale? World Cup, Versus Play y Beam Ball. World Mode es el que vamos a jugar, que básicamente es como una especie de mundial en el que vamos a ir superando rondas. Versus Play, pues es Versus Play contra otro jugador humano. Y Beam Ball, la verdad, no lo tengo claro. No lo sé, igual lo probamos en otro gameplay cuando volvamos a jugar este juego, pero no va a ser ahora. Vale, vamos a jugar World Mode. Nosotros vamos a ser Team USA. Vale, los jugadores que los que vamos a contar son Sam, John, Mike, Randy, Bill y Steve.
Vale, estáis viendo el campo abajo a la izquierda. Claro, es que si no sabéis el dodgeball, claro, esto tampoco lo vais a entender. Pero vamos, básicamente hay 3 jugadores principales que están dentro del campo. Y luego hay otros 3 que van a estar fuera del campo apoyando a los de dentro del campo, ¿vale? Lo vamos a ver dentro del juego. Como os he dicho, somos Estados Unidos. Y de una manera un poco rara, no sé por qué es así, pero bueno, vamos a jugar contra un All Stars, ¿vale? También supuestamente de los Estados Unidos. Y una vez que les ganemos, ya vamos a jugar contra países normales. Pues vamos a darle a Change Position, ¿no? Y estamos aquí. Menudo escenario, ¿eh? Vale, nosotros somos el de la izquierda, ¿vale? Me estoy moviendo aquí. Y hay 2 tipos de movimientos, en ataque y en defensa. Primero voy a enseñar los de ataque. Bueno, el campo, nuestra porción del campo en la que podemos jugar es esta de aquí a la izquierda, ¿vale? Y el juego dodgeball va de ir golpeando y eliminando a los de la derecha, ¿vale? Esos 3 de ahí. Es de yo lanzarles la pelota y darles a ellos. En el juego, en el dodgeball, en el balón prisionero real, las reglas son que si tú tiras y le das a uno y no es capaz de agarrar la pelota, es como que le medio eliminas, ¿vale? Le quitas del campo. Aquí en este juego, como todo es más arcade y como más bestia, se trata de ir quitándole puntos de vida hasta que muera. Que sería casi como, sería decir, hasta que le eliminamos del campo, vamos. Vale, entonces, explicado esto, vamos a explicar los controles. Esto es un juego de la Nintendo, ¿vale? Así que tiene 2 botones y luego la combinación de ambos. Sería como 3 controles, digamos. Vale, ¿qué podemos hacer con la pelota? Podemos pasar... Ay, me le he dado a tirar, pero quería... podemos pasar la pelota. Podemos pasar la pelota entre los 3 jugadores que están en campo contrario por fuera y entre los 3 jugadores que tenemos en nuestro campo, ¿vale? ¿Veis lo que estoy haciendo? Esto es uno de los controles. El otro control es tirar. Mira, le voy a tirar, ¿vale? ¡Tic! Le tiro. Y eso, y me han atrapado la pelota. Por lo tanto, es como que no les hemos quitado puntos de vida. Pero bueno, si no atrapan la pelota y les golpea, pues les quita punto. Por ejemplo, a mí me acaban de golpear y me acaban de quitar 3 puntos de vida, ¿no? Lo habéis visto. Vale, entonces hemos visto pasar, hemos visto tirar. Pero también hay un tiro especial. Bueno, os voy a decir, pulsando, antes de eso, pulsando los 2 botones, está el botón de saltar, ¿vale? Luego hay 2 tiros especiales. Está el tirar corriendo. ¿Cómo se corre? Pues pulsando 2 veces la flecha. Ta, y tiro. Y pum, me la acabo de empezar una hostia de cojones. 15 puntos acabo de quitar. Entonces voy a intentar coger la pelota otra vez. Claro, ellos también juegan, ¿vale? Ahora me están intentando lanzar la pelota. Me están intentando dar para quitar puntos de vida. Yo la tengo que esquivar o coger la pelota. Y si me dan, pues me han dado y ya está. Si la pelota se queda en mi campo, pues me la cojo y vuelvo a tener yo la posesión de la pelota. Entonces, el primer como tiro guay que os he enseñado es corriendo. Y el siguiente es saltar y tirar en el aire, ¿vale? Lo voy a hacer ahora. Pum y pum. ¿Vale? En este caso pues me lo ha vuelto a coger. Voy a volver a intentarlo. Pum, pum. Ve, esta vez le he dado. Hostia, qué hostia, ha salido volando. 12 puntos. Vale, esos serían los movimientos ofensivos. Si os habéis fijado, hay también super tiros, como lo hay también en el Nintendo World Cup. Y son un poco aleatorios, pero hay más posibilidad de que salgan cuando haces estos 2 movimientos especiales. Cuando tiras después de correr o cuando tiras después de dar el salto, ¿vale? Voy a correr y a volver a tirar. Me ha salido super tiro y le he quitado 89, ¿qué estoy diciendo? 19 puntos. Y además vuelvo a coger yo la pelota. Bueno, aunque me la he vuelto a quitar. Mira, él me acaba de hacer super tiro, pero yo he atrapado la pelota y por lo tanto no solo no me ha hecho daño, sino que también ahora me he quedado yo con la posición de la pelota, ¿vale? Y esto me lleva a los movimientos defensivos. El primer movimiento defensivo, que es el que acabo de hacer, es atrapar la pelota cuando la tiran, es, bueno, pues eso, es darle a un botón, que no sé si en el mando de la Nintendo original es el A o el B, aquí en el de la Switch, pues es el B.
Y eso, pero hay que tener cuidado, porque cuando el tiro es suave y, y la atrapas, o sea, pues guay, la has atrapado. Y si no la atrapas porque fallas en el timing o porque no todo se puede atrapar, pues te quita poco de daño, porque es un tiro normal. Pero si te hacen un super tiro, lo intentas atrapar y no la atrapas, pues te mete también una hostia de cojones y te quita un mogollón de HP, ¿vale? Por lo tanto, hay que andarse con un poco de ojo y no intentar atraparla siempre, sino si te hace super tiro, normalmente es mejor pues esquivarla. Ese es el primer movimiento defensivo. Bueno, y el segundo es pues moverte con las flechas para que no te den la pelota. E incluso puedes saltar si la pelota te la tira un poco baja. O puedes agacharte, ¿vale? Voy a darle al botón de agachar. A ver qué pasa. ¿Has visto? Me acabo de agachar y ha pasado como por encima la pelota. Y básicamente esos son los botones. Me quedo ya la pelota. Y ahora que os he explicado un poco todo, vamos a machacar a estos tíos. 7 puntos. Vuelvo a bloquear. Bueno, atraparla. Atrapo. Le vuelvo a tirar. En este juego, que tiene unos ligeros toques RPG, cada jugador tiene su super tiro especial. Y digamos que hay jugadores con mejores estadísticas que otros, ¿vale? Pues más puntos de vida, más puntos de ataque y demás. Yo la verdad es que no me sé las stats de los jugadores de Estados Unidos, es con quien estamos jugando. Y eso. No me he dado ni cuenta y ya les he ganado. Se ve que les he metido así mientras hablaba con vosotros un mogollón de hostias y se ha acabado el partido. Entonces, habéis visto que ha sido súper fácil esto, ¿vale? Así que ahora que os he enseñado los controles, vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar realmente el gameplay verdadero. Tengo yo la partida guardada. Eso es. Tenemos contra Kenia, que es la de cuartos. Luego también tenía guardado en semifinales. Pero vamos a hacer Kenia, que son cuartos de final. Japón, que es en las semifinales. Y no me acuerdo la verdad cuál es la final. Entonces vamos a meternos contra Kenia. Y ahora ya nos ponemos serios y a jugar de verdad. Vale, este campo es un poco especial. Porque es como de tierra y le cuesta mucho correr. Tarda un poquito en coger carrerilla. Pero bueno, más allá de eso, lo demás pues nos da igual. Uy, qué mal hecho el timing ahí. Era fácil de coger, pero le he dado antes y me ha golpeado. ¿Con qué jugador de los tres estoy manejando? Pues se veía arriba a la izquierda, ¿veis? Por ejemplo, ahora el San tiene el 1 ahí a la izquierda, que es el player 1 que soy yo, ¿vale? Por ejemplo, ahora estoy con San. Le voy a tirar y me la ha agarrado porque no ha hecho super tiro. Pero se la vuelvo a atrapar. Salto, tiro. Pumba, 5 puntos. ¡Wow! Tiro desde el aire. Bueno, super tiro desde el aire. A ver qué hace Mike. Nada, todo muy fácil. No están haciendo muchos super tiros, por lo tanto está siendo fácil agarrar. La he cogido antes de que se fuera fuera del campo. Y ese es el juego. Es un juego muy sencillo que también es muy característico de estos juegos de Kunio-kun. Mi opinión es que el Nintendo World Cup es más... Ya mato a uno. Cuando los mato o los elimino, es como que se convierten ahí en un fantasmito o un ángel y se van para el cielo. Os estaba diciendo que para mí Nintendo World Cup es un juego un poco más completo, ¿vale? Que te puede ponerle más dificultades. Y bueno, y por el propio juego, por ser fútbol o algo similar al fútbol, pues hace que pueda haber más situaciones de juego. Puma, vaya hostia le daba eso. También otra jugada. Espera, voy a jugar un poco con estos. Me la voy a mandar aquí. Otra jugada, además de intentar hacer siempre super tiro, pues cogiendo carrerilla y tal, es que si la atrapas, ir rápido a donde él y volver a tirar. Porque es como quien no tiene tiempo a volver a... ¡Ostras! ¿Qué? ¡Uy, bo! Lo he esquivado,
no tiene tiempo a ponerse como en guardia y es más fácil darle. Para él es más difícil atraparla. Venga, Mike. Pues la verdad es que estos tíos... he ido de listo. Pero bueno, estos tíos no me están dando ningún problema. Mirad ahí arriba la vida que tiene cada uno de los jugadores. Ya solo le queda este. 7 puntos. A ver si se la atrapo y le vuelvo a golpear. Pum, pumba y pumba. Uy, qué pena que no le he dado. Hay que tener un poco de cuidado con estos pases, porque ya con... Bueno, para empezar, si no apuntas bien, pues tal. Y si haces un pase como muy largo y muy obvio, en esta dificultad, sobre todo en las semifinales y en la final, pues te hace un salto. Mira, como ahora. Ha sido guapo lo que ha hecho, Pues te adivina dónde vas a tirar y te roba el balón. Venga, el Jamie este ya se le está acabando la vida. Yo creo que 2 golpes más. Este juego yo de joven lo recuerdo como más difícil. O sea, realmente era un juego que me costaba. Y jugándolo ahora... Hostia, vaya hostia me está dando. Y jugándolo ahora la verdad es que me doy cuenta que es una chorrada como una casa. Dicho esto, estoy jugando, no sé si habéis fijado antes, a dificultad normal, ¿vale? Es verdad que podía haberle metido dificultad difícil, pero bueno, aquí para el gameplay me suele gustar más no poner la máxima dificultad, porque también es una manera de que veáis mejor el gameplay, vamos. Me guardo para un gameplay posterior poder jugar en dificultad difícil. Venga, muchacho, que quiero acabar ya contigo. Una de las stats que tienen los jugadores es el atrapar. Con cuánta facilidad atrapa la pelota, ¿vale? Por eso a este hombre me ha costado mucho matarlo. Pero bueno, super tiro y fuera. Vale. Semifinales, Japón. No voy a cambiar alineación ni nada. Aquí tenemos un campo un poco mejor, la verdad. Un campo un poco mejor. Bien. Vale. Se ha quedado la pelota fuera, así que la pueden coger los míos. Me la paso atrás, corro con John. Vale, vale. Pues la verdad es que les estoy dando de leche, No están haciendo super tiros. Además, los tiros que me están haciendo están acabando en el suelo. Ay, me he equivocado, no sé por qué le he dado al otro botón. Y me he comido 16 puntos, Ese tío tiene que tener mogollón de fuerza. Al Honda este le queda 1 de vida. Me ha atrapado un super tiro, Mira, lo que os he dicho, ¿vale? Le he atrapado la pelota, estaba mal posicionado, voy a hacerlo otra vez. Le he tirado y no la ha bloqueado. Y a este lo mismo. Uy, ¿por qué lo tenía mirado? ¿Habéis visto que hace... que se ha ido por la izquierda y ha vuelto por la derecha? Madre mía. Madre mía. Vaya leche. La verdad es que los estoy machacando a estos hombres, Adiós. Ahora he hecho un poco el tonto porque he tirado como estando muy estático. O sea, no hay que hacer eso, siempre hay que intentar tirar corriendo. Pero bueno, hay que probar diferentes cosas. Uno muerto, el Honda. A este me lo zumbo. Me lo ha agarrado el otro.
Ojo, ojo, ojo. Que tiro en el aire. A ver, voy a hacer otra vez. Le voy a pasar a este. A este. Le voy a intentar. Bueno, estoy haciendo el tonto. Quiero como pasar y tirar en el aire, pero no se puede, ¿no? Bueno. Pongámonos serios de nuevo. ¡Uf! Nada, está siendo esto muy fácil. Ya le queda poca vida a estos hombres. Nada, se empeñan en no hacer super tiro. Nada, es que ya tienen los dos. Y encima me quedo yo con la pelota. Vamos a tirarle con uno de estos. Uy, uy, ahí está. Bueno, he apuntado un poco así, ¿sabes? A ver. Pumba. ¡Oh! Yo diría que no se puede hacer super tiros con estos. Ah, claro, pero como solo le queda uno. A ver qué me hace este. Nada, ¿qué me va a hacer? Pumba. Adiós. Agur. Pues nada, semifinal muy fácil también. ¿Qué pasará en la final? ¿Nos conseguirán poner en apuros? Ojo, la Unión Soviética. La música está muy chula, ya os aviso. Vamos a jugar contra Boris, Iván, Pavel, Igor, Wolf y Jakov. O Jakov, o quien sea. Venga, va. Uy. Mira cuánta vida tiene, Uy, esto se ve que controlan más, A ver si les pillo. Voy a intentar pillarles como un poco más. Qué tontería he hecho. Uy, que me hacen jugada. Uy, me está costando, Hombre, ya ahora. Ay, ¿qué hago? Bueno, 2 puntos. Vamos. Ah, no, ha saltado y me lo ha esquivado. Bueno. Se ponen aquí a hacer jugada. ¿Qué hacen, tío? Coge. Adiós. Uy, encima luego se la pasa esta. Pumba, pues listo. Ahora es verdad que les estoy golpeando yo más, pero es que tienen mucho. Uy, adiós. Bien, esquivado. Pero es que tienen mucha vida, Bueno, que les gusta esto, ponerse juguetones. Me voy a concentrar, porque ya estoy viendo que voy a perder esta partida. Tonto. Lo cojo. ¡Oh! Muy buena, Mike. Bueno, ¿cómo está el Mike, Venga, vale, Pavel, nos lo estamos. Adiós. He hecho muy mal el timing porque me ha puesto nervioso. Tenía que haber intentado esquivar y me dejó de chorradas. Bueno. Joder. Me ha pillado bastante desprevenido. ¿Qué hago, tío? Ah, es porque está como cansado y no me dejaba moverlo. Me lo ha machacado el Mike. O sea, la paliza que le han dado al pobre Mike ha sido increíble.
Y eso, y me he quedado con 2 jugadores en el campo. Lo cual lo digo. Menos mal que lo he esquivado. Lo cual dificulta todo esto. Este partido se está poniendo, se ha puesto chungo, ¿eh? Oh, Dios. Joder, el John le acaba de hacer 3 super tiros seguidos. Bueno, 2 contra 2. Al Pavel me lo he cargado. Bueno, está claro que el John, su super tiro es el del salto, ¿eh? Hombre, ahora que le acabo de pillar el truquillo al John, chaval. Claro, es que así es que le acabo de hacer 6 super tiros seguidos. Claro, y así infinitamente, ¿no? Claro, pues mira. Pues acabo de remontar el partido en un momento. Uf, la verdad es que me había puesto ya a sufrir, ¿eh? Y el de San, su super tiro, será corriendo. Por un momento pensaba que iba a perder, ¿eh? O sea, lo digo totalmente en serio. Bueno, pues nos hemos acabado el juego en modo normal. Que dejamos para el futuro el hacerlo en modo difícil. Ay. Pues nada, aquí se va a acabar el gameplay. Entre la chapa que os he metido de introducción y lo que viene siendo el juego, que han sido unos 20 minutos, estimo, ya ha quedado guay de longitud de tiempo. Espero que os haya gustado. Claro, este juego tiene un componente para mí, e imagino que para mucha gente, muy personal, ¿vale? Porque por ser parte del universo de Kunio-kun, por ser el Dodgeball, que es un juego que muchos habríamos conocido con estos juegos de la Nintendo y Super Nintendo, y por alguna otra cosa más. Por lo tanto, entiendo que va a haber gente que va a decir, ¿esto qué coño es? Y va a haber otra gente que va a decir, ¡wow! Hacía un mogollón de tiempo que no veía este juego, qué emoción, me has hecho recordar a cuando era pequeño. Y la verdad es que les voy a entender perfectamente a ambos. Technos Japan Corp. Bien. Y con eso también acabamos el gameplay, ¿vale? Espero que os haya gustado el gameplay. Si os lo ha hecho, dadle like, suscribíos y comentad, por favor. A mí me ayuda mucho y también como que me anima, ¿no? El saber que la comunidad está detrás de mí apoyando. Y coño, que a mí me encanta interaccionar con vosotros mediante los comentarios, publicaciones o por donde sea, la verdad. Seguramente es lo más divertido de tener un canal, el poder compartir opiniones con vosotros. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que estéis pasando una buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.